Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Hoy vamos a hablar del recordado líder de la agrupación Los Tupamaros, el carismático Fernando Jaramillo, quien murió de manera repentina por un fulminante infarto. Me dijeron, Iván, falleció Fernando Jaramillo. Yo, wow, me dio mucha tristeza. Las emisoras estaban pasando, fallece el director de la orquesta Los Tupamaros, y yo decía, no, o sea, no, es mentira. Los Tupamaros son una orquesta de música tropical muy famosa en Colombia. Tienen 40 años de estar alegrando el corazón de sus seguidores. El aporte de Fernando a la música fue gigantesco. ¿Quién no ha bailado con Los Tupamaros? Fernando Jaramillo, excelente pianista, arreglista, compositor. Era el sueño de todo cantante. Siempre fue una orquesta de frac, o sea, una orquesta elegante. Yo creo que es de las únicas orquestas bogotanas que logró 5 congos de oro en Barranquilla. Varias veces Fernando estuvo a punto de morir. Incluso también fue retenido por la guerrilla y hasta por los paramilitares. Hicimos parte de un secuestro 2 veces. Vimos la cosa como encima, toda esta gente se subió al bus a decirnos que teníamos que bajarnos. Y nos decían, devuélvanse, por favor, hoy no van a tocar. Si algo afectó su corazón fue la salida de los vocalistas de su agrupación. Ellos eran conocidos como los Cuatro Fantásticos, quienes además, luego de un tiempo, conformaron su propio grupo musical. Tuvo que haber sido un golpe muy fuerte para Fernando. Nunca pudo superar la salida de Rochi, la salida de Marlon, la salida de David. El equipo periodístico de Expediente Final lleva hasta sus hogares los detalles de la muerte de Fernando Jaramillo, líder de Los Tupamaros. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Si tú no paras de trabajar, vas a terminar muy mal. Lo noté bastante agotado. Él estaba en una tensión impresionante. Mami, qué feo este sueño, ¿sabes? Fue una persona despedirse de mi abuelita. Fernando Jaramillo tuvo una extensa hoja de vida. Fue músico de profesión, un excelente compositor, arreglista y productor. Por cada uno de sus poros transpiraba música. Fernando nació en Popayán en el año 51, viene de una familia payanés, supremamente tradicional. Y porque en mi casa había mucho médico, tío médico, entonces pues todo el mundo quiere como la medicina. Y pues tan buen estudiante. Pero resulta que ya llevaba bastante tiempo estudiando medicina y resolvió que linda la medicina, pero que era un contacto permanente con la tristeza y con el dolor de la gente, que él quería estudiar algo que le diera felicidad a la gente. Y como pues en mi casa yo tocaba acordeón, tocaba guitarra, él era menor que yo y siempre vio en la casa el ambiente, entonces resolvió dejar la medicina, que fue bastante tiempo lo que estudió, y pasarse para música. Decidió empezar a estudiar música en el Conservatorio de Popayán. Esto causó un gran problema en la casa, pues porque a ella lo veían médico. Con el alma lleno de ilusiones, decidió abrirse camino en el mercado artístico y fue cuando se radicó en Bogotá. Teresita, su novia, esto por la calidad musical que tiene y el conocimiento de la música, es invitada a trabajar a la capital y pues, obviamente ella está viendo con Fernando, trae a Fernando, pero Fernando era profesor de un colegio en Popayán y es trasladado a un colegio, el famoso colegio INEM, en Bogotá. Entonces él decidió aventurarse a Bogotá para tener mejores oportunidades con la música, porque en Popayán realmente las oportunidades eran mínimas para un músico. No tenía orquesta, no cantaba, pero era un magnífico pianista y hacía muchísimas presentaciones a nivel de restaurantes, que es donde se inició tocando el piano. ¡Toma!
en Bogotá, empezó también a moverse, pues a trabajar en diferentes grupos. Dentro de esos grupos, entonces él lo llaman, va a un sitio, empieza pues ya a tocar allá. Ese grupo estaba en el Balcón de las Nieves y la gente los empieza a ver y empieza a gustar mucho el grupo. En 1976, Fernando Jaramillo quiso hacer de su sueño una realidad, así que compró los derechos de aquella agrupación y bautizó al grupo como Tupamaros. Y Fernando, después de que compro la orquesta, es cuando dice, bueno, yo ya soy el papá de este niño, entonces vamos a empezar a, como diríamos nosotros, a educarlo. Entonces ellos cuando tienen que ir a grabar o ir a presentarse, pasa algo, no tienen nombre. Entonces había un periódico, un pasquín de esos que había en Colombia, que ya desaparecieron, con letras rojas, y titulaba "Los Tupamaros fueron sorprendidos por el ejército" en Uruguay. Tupamaros es una agrupación guerrillera uruguaya, pero les gustó mucho el nombre y entonces dijeron, nos vamos a llamar Los Tupamaros. Así nace el nombre de Los Tupamaros. El nombre de Los Tupamaros viene realmente de un supuesto movimiento político, pero en este momento la gente de nuestro país identifica mucho más Los Tupamaros con música que con cualquier cosa política. Y para Fernando significó todo en su vida la orquesta de Los Tupamaros. Tuvimos la oportunidad de presentar a la orquesta Los Tupamaros hace cerca de 40 años en el Show de las Estrellas. En ese entonces era una agrupación integrada por estudiantes universitarios. Tupamaros es la agrupación de música tropical más representativa del interior del país. Cuando Fernando ya montó Los Tupamaros y empezó a crecer, yo creo que es de las únicas orquestas bogotanas que logró 5 congos de oro en Barranquilla. El Congo de Oro significa para nosotros el premio más importante que se le da a un artista en el área del Caribe y específicamente a una orquesta. Y ganarlo como la mejor orquesta nacional realmente es tal vez el premio a un gran tiempo de trabajo, de dedicación, de sacrificio, de muchas horas de estudio, de escoger temas, de bailar. Tupamaros siempre fue una orquesta de frac, o sea, una orquesta elegante. Tupamaros siempre la querían tener en las grandes y todavía hoy en día, después de la muerte de Fernando, él hizo algo que es muy difícil para una agrupación y es el catálogo. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. ¿Quién no ha bailado con Los Tupamaros? ¿Quién no en diciembre, pechito con pechito, ombligo con ombligo? ¿Quién no se sabe la canción de la chica gomela? Entonces creo que hacen parte fundamental de lo que es la cultura colombiana, de las fiestas. Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita que es mi gomela, chica gomela. En ese momento la música tropical era el género que estaba el género más importante del país. Entonces estar en un grupo como Los Tupamaros o el grupo Nietzsche era el sueño de todo cantante. No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón. Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón. Con 40 años, los Tupamaros han grabado 120 temas en 18 producciones musicales. Canciones como La Chica Gomela. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. Que les sirvan un ron, que les sirvan cerveza, que les sirvan refajo o un helado de fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. O sea, nada, baby, bien. Considérate out. La chica gomela en ese momento era un tema de relleno. Era un tema que se necesitaba urgente para que yo grabara algo. Entonces así se hizo. Lo que no sabíamos era que se fuera a convertir en el éxito tan grande que se convirtió, hasta el punto que nos fuimos a hacer conciertos hasta el otro lado del mundo.
cachete, pechito y ombligo. Y bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Te necesito. Te necesito, como necesito del aire. Necesito de tu presencia, necesito de tu calor. Esa canción la hemos cantado en las tarimas. La gente se identifica mucho con ella y toca mucho a la gente, los corazones, los sentimientos, porque es una canción que viene directamente de Dios para que nosotros se la cantemos a Él. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie. Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor. La Pulguita, todo el mundo necesita un beso y muchas más los consolidaron en la industria de la música. Todo el mundo necesita un beso. Todo el mundo necesita beso. Se escogen temas que estén apropiados realmente con el tipo de música nuestra, con la orquesta nuestra, y que realmente calen en la gente, que sean románticos, que le gusten a las mujeres. Y éxitos que eran una cosa de locos. De hecho, muchas de las cosas que Fernando siempre buscaba era ese chiclecito y ese gusto. Los 90s fue muy importante para lo que era la música tropical. Obviamente tener a una orquesta como los Tupamaros en una fiesta de 15 o un matrimonio era, yo creo que tener una de las mejores orquestas del momento. Y pues obviamente le daba como nivel también un poco a la fiesta. En esta etapa, en el 1996, los Tupamaros éramos pegados, como se dicen. Era el reggaetón de la época, eran los Tupamaros. Mejor dicho, nosotros no parábamos de trabajar. Es más, en junio del 96 hicimos 32 bailes en esa época, imagínense. Es una orquesta que te puede interpretar un reggaetón, un porro, una cumbia, un vallenato, una salsa. Entonces la música es para todos los gustos. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Rochi fue la primera mujer del grupo. Los colombianos caían seducidos ante su talento y, claro, también ante sus infartantes curvas. En las noches cuando me acuesto, buscando conciliar el sueño. Durante muchos años, no sabría decirte si 20 o un poquito más, la orquesta de los Tupamaros fue solamente masculina. Entonces el ingreso de una mujer era un cambio fuerte, porque ellos tenían sus costumbres, ellos tenían su forma de viajar como hombres, veían películas fuertes, veían cosas bastante fuertes, ya ustedes se imaginarán que veían. Entonces no fue que ellos se acoplaran a mí, o sea, la vida que ellos llevaban, sino yo, Rochi, acoplarme a ellos. Fernando como siempre quiso como poner ese punto de diferencial, entonces fue cuando agregó la otra mujer. Pero entonces como que fuera el lado opuesto de Rochi, como ella era morena, pelinegra, entonces él quería como la mona blanca. Por la orquesta han pasado hermosas voces, pero sin duda las más representativas han sido Vicky, David, Marlon y Rochi. Si te vamos a ayudar, pero nos tienes que dar una señal de tu suegra para poderla encontrar. Fue una época muy bonita, nosotros siempre le llamamos la época de oro porque fue una época espectacular donde llegamos, eso era la cantidad de gente dándonos la bienvenida, fueron momentos y épocas muy hermosas. Sin inventar ninguna orquesta de ese entonces, yo pienso que siempre fuimos los abanderados y de todas las delanteras, de toda la historia de Tupamaros, al cual pues aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a mis colegas. Yo pienso que la delantera que más marcó en toda la historia de Tupamaros fuimos Rochi, David, Vicky, que les habla Marlon. Me acuerdo tanto un mes de diciembre que hicimos 36 presentaciones, eso era una cosa loca, o sea, hacíamos presentación tarde-noche, de ahí viajábamos, prácticamente dormíamos en el bus o en un avión y al otro día comenzábamos otra vez presentaciones tarde y noche. Si a eso le sumas también las entrevistas, los ensayos, las grabaciones de los discos, entonces
Una época bastante ajetreada, mucho trabajo, pero bueno, eso formaba parte del gran éxito que tenía el grupo. En ese momento los Tupamaros era una cosa de una magnitud impresionante. La orquesta tenía una regla inquebrantable. Los vocalistas solo podían trabajar 10 años. Nunca contaron con que los Cuatro Fantásticos se ganarían el corazón de Colombia. Fernando sentía que ellos eran sus hijos. Era el centro de mi vida, Tupamaros. Entonces cuando ya Fernando me habla y me dice, mija, debes salir porque ya hablé con el abogado y ya tienes que salir, fue un choque muy fuerte, yo no puedo negarlo eso. Pero Dios tomó el control de eso. En una entrevista hemos tocado este tema. Yo pienso que para nadie es un secreto que cuando tú llevas más de 10 años en una orquesta, las personas como que, bueno, comienzan a hacer sus cosas, en fin, yo pienso que cumplimos nuestro ciclo. Fue muy duro para nosotros porque se desmembró como el cuerpo de la delantera de los Tupamaros. Muy duro, muy duro. A pesar de que yo sabía y ya tenía claro que 10 años durábamos en la agrupación, en los Tupamaros, y a los 10 años nos teníamos que ir por algo que eran reglas que habían estipuladas en Tupamaros. Yo veía cómo pues salía el uno, el otro cuando se cumplían los 10 años, pero la verdad como que nunca me preparé para que ese momento llegara a mí. Entonces a mí me dio muy duro, la verdad sí. No, es mentira. Y lloraba y lloraba. Si tú no paras de trabajar, vas a terminar muy mal. Me duele muchísimo el no poder haber hablado con él. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de Fernando Jaramillo, el famoso líder de la agrupación musical Tupamaros. La primera vez que estuvo cerca de la muerte fue en un accidente de tránsito. Tenía unos 16 años y sacó el carro del papá sin permiso y se fue a dar una vuelta pues con sus amigos. Pero con la mala suerte que se descuidó y se estrelló contra un camión que llevaba unos tubos. Y se estrelló por detrás con el camión y la tubería atravesó el parabrisas y pasó como 10 centímetros pues de la cabeza de Fernando. Tupamaros se presentó en todas las ciudades del país y fuera de él. Varias veces Fernando capoteó a la muerte. Iban llegando en el bus de la orquesta a Ibagué y había un camión parado en la carretera sin iluminación, sin luces ni señales. Parece ser que el conductor del bus tuvo un microsueño y se estrelló por detrás. Incluso recibieron amenazas por parte de varios grupos al margen de la ley y hasta estuvieron retenidos. Había un retén o de paras o de gente de la violencia y nos decían, devuélvanse por favor, hoy no van a tocar. Le decían, no, pero es que nosotros tenemos un contrato. ¿Les deben? Sí. Entonces, si nos deben, vayan, cobren y se devuelven. Y nos iban acompañando y nos tocaba devolvernos. Me acuerdo una vez que íbamos de Puerto Asís hacia Mocoa por tierra y la guerrilla nos paró, no solo a nosotros, sino a mucha cantidad de carros y nos bajó de los vehículos y empezaron a hacer arengas en contra del gobierno y pues obviamente el susto era muy grande. Nos bajaron del bus, nos hicieron meter hacia un potrero. Eso fue un susto muy grande porque obviamente yo no había vivido una cosa de esas y era el susto de que nos llevaran. Obviamente se estaban llevando mucha gente. Fuimos retenidos por otras personas en un pueblo. Me acuerdo que 2 o 3 de la mañana, lloviendo muy duro, el bus quedó como especie de un precipicio, tuvimos que salir en la parte de atrás del bus. Pero los señores muy rabiosos llegaron como a las 7 de la mañana, nos preguntaron que por qué estábamos nosotros en plena lluvia, llegaron con armas, con metralletas, con pistolas, en fin. En el tema del narcotráfico le tocamos a un sinnúmero de personas de las cuales todos conocemos los nombres. Hicimos parte de grandes fiestas en Cali, en Manizales, en la costa, donde llegábamos y habían
ponle tú 100 personas solamente, y habían más orquestas que invitados. Es difícil negar que estuvimos en conciertos de personas que de pronto sus negocios no eran tan lícitos, pero pues digamos que todo el país estaba rodeado y estaba montado de esto, ¿no? Entonces obviamente siendo el grupo número 1 del país en ese momento era difícil que no nos contrataran. Fernando recibe un duro golpe en su corazón. Uno a uno de los 4 fantásticos se fueron saliendo del grupo y le montaron competencia. Jaramillo se sintió traicionado. Ellos aseguraron que era el ciclo normal de todos los artistas y que debían crecer. Salimos cada uno a hacer nuestros proyectos. Un día un alcalde del municipio de Anapoima, Cundinamarca, contrató a Marlon y le dijo a Marlon que por qué no nos reunía, que él quería que fuéramos nosotros, que no le importaba qué nombre usáramos, que él quería que fuéramos los 4, que montáramos un grupo, que por qué no lo hacíamos. En ese momento la intención no era, pero dijimos vamos a ayudarle a Marlon, vamos a hacer ese concierto. Y lo hicimos, entonces encontramos el nombre de Las Estrellas. En ese momento nos sugirió un gran amigo y ese concierto fue un éxito total. No salimos en ningún desacuerdo de nada, estuvimos cumpliendo hasta el punto que él asumió así, porque pues siempre era como que había que cumplir un ciclo y eran esos 10 años, o sea, él tenía como esa ley ahí. Entonces pues cada uno ya cumplió como su tiempo. Yo salí después y de ahí salí de una vez que tuve la fortuna de que ya se empezó a organizar la orquesta y que fue porque Marlon nos hizo como el llamado de los 4 de organizar. Y salimos con nombre propio, con temas propios. Cuando iniciamos el primer concierto con Las Estrellas, a oídos de Fernando llegó un chisme que nosotros aún nos seguíamos llamando Las Estrellas Los Tupamaros. Y obvio que en ese momento el dueño era yo, Marlon Hawking, y él me llamó y me dijo pues, que si era así íbamos a tener un problema legal. Yo le dije que ni más faltaba porque yo, aparte del gran amor y el gran respeto que siento por él, nunca iba a hacer eso. Sin duda ninguna, la salida de sus músicos principales tuvo que haber sido un corte y tuvo que haber sido un golpe muy fuerte para Fernando. Lo que en su momento se decía es que pues, todos los matrimonios llegan a su fin. Tener por muchos años a 4 personas, a los 4 fantásticos que estaban en los programas más importantes de la televisión musicales, el show de Las Estrellas, el show de Jimmy, bueno, entre muchos otros, y ellos salen, pues la gente dirá, bueno, y los nuevos Tupamaros de pronto no cantan igual como cantaban los otros 4 fantásticos. Muy doloroso fue sentarnos con él con una demanda que de repente salió, porque como te digo, en ese momento cuando hay ciertas cosas entre las personas, no falta la otra persona por allá que está bombardeando o que está metiendo cizaña. El primer concierto que hicimos nosotros en Anapoima, él me llamó y me dijo que si era cierto que nosotros nos llamábamos Las Estrellas Los Tupamaros. Yo le dije que para nada, pues partiendo que yo era un tipo muy agradecido. Esa marca Tupamaro ya es una marca instituida, o sea, una marca que ya está conformada hace mucho tiempo y nadie podía tocarla. Siempre ha habido ese pleque-pleque, por decirlo así como lo llamamos en la red. Además de eso, y como lo dice Lady, es muy difícil la competencia cuando yo como orquesta tengo todos los derechos, pago todos los derechos y pues tengo que cobrar por 35 años, 40 años de carrera, como podemos decirlo. Actualmente son más de 40 años de trayectoria musical de los Tupamaros, para que pues un ex integrante dé un precio más barato y cante las canciones de las cuales no tiene derecho. Esa es como la pelea que ellos tienen. Para los cantantes era más fácil decir, no, es que pues si yo soy el dueño del éxito, yo por qué no me puedo ganar más que el mismo dueño. Pero eso lo hace el reconocimiento, y eso no es solamente que le pase a Fernando, eso le pasa a la mayoría de las orquestas. Termina el cantante que tiene la mayoría de éxitos haciendo su propia orquesta, pero es porque la publicidad, el marketing y todo los lleva a eso. A Fernando le dio durísimo. La entrada de nuevos géneros comenzó a desplazar poco a poco la música tropical, así que Fernando
empezó a preocuparse por el futuro y decidió jugarse el todo por el todo, haciendo una millonaria inversión. Compró la franquicia de una cerveza peruana que estaba en crisis económica, pero sus planes fueron un fracaso. Yo era jefe de prensa de una compañía cervecera peruana y yo les digo que trabajo también con Fernando Jaramillo, que es la orquesta más importante de Colombia. Ellos deciden tener una reunión, invitan a Fernando a Perú. Y en Perú le ofrecen a Fernando ser uno de los franquiciantes para América Latina. Fernando, pues cuando me comentó, me pareció espectacular porque era música con cerveza y nos iba a ir muy bien. Él dijo, bueno, con la orquesta y todo voy a empezar a traer una cerveza, a importar una cerveza. Entonces ingresa como en ese mundo, y en ese mundo que él ingresa no le cumplen las condiciones, y Fernando, estamos hablando de que pierde el capital de su vida. Esto lo afectó muchísimo, todos los ahorros, el trabajo de toda una vida. Estamos hablando que también ya las orquestas empiezan a tener un declive, por así decirlo, porque la música tropical ya no era tan fuerte, entonces el número de presentaciones también disminuía. Yo me siento con Fernando y lo veo de verdad muy enfermo. En los ojos se veía un cansancio, una persona que prácticamente ya era un zombie y no entendía por qué. Yo le dije, Fernando, yo te voy a hablar como un hijo, no como una persona que trabaja contigo. Si tú no te cuidas, si tú no paras de trabajar, vas a terminar muy mal. Y Fernando se le lloró un poquito un ojo y me dijo, Cecita, tenemos que ir a grabarla. No me quiso contestar, pero realmente esa fue la última vez que lo vi. Después vino un descenso, después de pronto surgió un poco el merengue y seguíamos ahí. Cuando se metió la salsa, la gente matizaba entre salsa y tropical, pero ya no el mismo trabajo. Pero cuando ya se vino todo esto del fenómeno de la música urbana, siempre la música bajó. Él estaba en una tensión impresionante. Me acuerdo que él decía, es que quiero crear como varias cosas, pero mi cabeza me dice unas cosas y yo quiero como estabilizarme con otras. Yo le decía, pero es que nadie tiene en la música la varita, o sea, nadie tiene en la música, digámoslo así, yo hice así, sonó. Hacia el año 2010, sufrió un accidente cerebrovascular. Fueron aproximadamente unos 10 días donde estuvo en tratamientos, donde estuvo pues como organizando toda esta parte. ¿Qué pasó dentro de ese tratamiento? Cuando pasa esto, normalmente las personas no es fácil, digamos, como recuperarse, pero Fernando se recuperó de una manera increíble. Durante ese proceso de terapias y de cosas, yo creo que si antes nosotros permanecíamos 24 horas al día, ahora era 25. Entonces, todo el tiempo permanecía con él. Lo noté bastante agotado físicamente y taciturno. Estaba muy pensativo, estaba triste, se podría decir la palabra. No, es mentira. Y lloraba y lloraba. Me duele muchísimo el no poder haber hablado con él. Es difícil que alguien lo reemplace porque no siente nunca va a sentir lo mismo. Y ese jueves nunca llegó. Expediente Final está llevando hasta sus hogares cómo fueron los últimos instantes de vida de Fernando Jaramillo, director de la agrupación Tupamaros. Ese día, Fernando cumplió 62 años y la celebración fue en el Hotel La Fontana de Bogotá, en medio de un show del grupo. Normalmente 24 y 31 para el tema de nuestro premio, lo que son las orquestas, casi siempre nunca se pasan en casa. Y el 31 de diciembre pues era una celebración especial porque no solamente era celebrar el fin de año, sino también celebrar el cumpleaños de Fernando. Y recuerdo que antes de que fuera fin de año,
en esa reunión que hicimos, colocamos una canción que para mí yo creo que es imborrable y es una de Marc Anthony, Vivir la Vida. Recuerdo que bailamos esa canción porque le encantaba, me decía Lady, la letra me encanta, es una letra muy diciente. Si fuéramos a hablar de qué fue lo último que él pensó, fue eso, fue esa cumbia y ese estilo de hacer esa canción que se llamaba Sola Estoy. Me siento triste sin verte, me muero en vida sin ti. Tan solo el llanto me duele y el desespero de estar sin ti. Sola estoy, sola estoy. Nosotros hicimos el último baile con Fernando un sábado, creo que fue el 11 de enero. Hicimos el baile con Fernando en Bogotá. Y anecdótico de ese día también fue que yo me despedí de Fernando y le dije, bueno, Fernando, nos hablamos, quedamos pendientes, gracias. Hombre, Mario, ven y te cuento algo. Le dije, cuéntame, Fernando. Dijo, te tengo una buena noticia. Le dije, ¿cuál es, Fernando? Dijo, lo que habíamos hablado del aumentico como trompetista de la orquesta está aprobado. Le dije, Fernando, mil gracias. Dijo, sigues en la orquesta, vamos a ensayar el jueves, vamos a meterla toda. Y ese jueves nunca llegó. Lady Bermúdez, el amor de Fernando Jaramillo, viajó a Caquetá. Ella nunca imaginó que aquel beso de despedida que le dio a su esposo, prometiendo volver a verse, sería el último. Nosotros teníamos programado un viaje al Caquetá, a Florencia, porque mi familia estaba en ese momento en el Caquetá, estaba en Florencia, teníamos el bautizo de mi sobrino. Para esa fecha, él me dice, amor, a mí me parece que lo más conveniente es que tú viajes unos días antes para que le ayudes a tu mamá con todos los preparativos del bautismo. Él iba a ser el padre, nosotros íbamos a ser los padrinos de bautizo del niño. Yo recuerdo que le insistí varias veces y le dije, no me parece. Me dejó literalmente sentadita en la silla del bus, se sentó ahí conmigo un rato, hablamos y nos despedimos ya cuando el bus te dice, bueno, ya ahora sí, ya nos vamos. Íbamos saliendo de Bogotá, yo lo llamo y le digo, bueno, amor, hasta mañana, hablamos a primera hora. Fernando se quedó en casa solo, se dispuso a dormir, pero antes de acostarse, un fuerte dolor en el pecho lo derrumbó. Fernando vivía en la misma oficina de Tupamaros, en el segundo piso, en un excelente apartamento, y parece que le dio un paro cardíaco, no hubo quien lo asistiera. Mientras tanto, Lady en Caquetá comienza a preocuparse por su esposo. Él no le contestaba el teléfono. Esto la alteró mucho y es ahí cuando busca ayuda para saber de él. Yo llegué a la casa, saludé, me acosté a descansar. Me pasó algo muy curioso y es que soñé con alguien que era conocido de mi abuela y que había ido a despedirse de mi abuela. Me desperté y le dije a mi mamá, ay mami, qué feo este sueño, ¿sabe? Fue una persona a despedirse de mi abuelita. ¿Será que esa persona va a fallecer? Qué feo eso. Lo llamo a él, no me contesta, entonces entré como a pensar, pero ¿cómo así que no me contesta? Qué raro, o sea, ese no es Fernando. ¿Qué está pasando? Ya entonces me entró a mí como una duda de que, ¿aquí qué ocurre? Llamo a la secretaria y le digo, Luz, mira que estoy marcándole a Fernando y no me contesta. Es muy extraño. Y me dice, curiosamente, lo llamó tal persona, o sea, un conocido de él, me dijo, lo llamó, yo le pasé la llamada y tampoco me contestó. Cuando ella me dice, tampoco me contestó, ya ahí entré en pánico, yo dije, ya esto no es normal. Yo le pido a ella el favor de que suba y de que le golpee a ver pues si se quedó dormido, se le apagó el celular, o sea, algo. Yo me quedo en la línea esperándola y ella sube, golpea la puerta, la golpea durísimo y me dice, no abre. Así tengan que tumbar esa puerta, la tumban,
pero yo necesito saber qué pasa. Ella llamó a mi hermano sube, entonces entre los dos abren la puerta pues forzosamente. Cuando ella va hacia el baño, grita, y yo estoy en la línea y yo le dije, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Me dice, no, Lady, don Fernando. Y mi hermano también estaba ahí con ella, empezó a gritar, no, voy por un médico. Y yo, pero dime, ¿qué está pasando? Ella me dice, ay, Lady, yo no sé, pero la verdad yo creo que don Fernando falleció porque está frío, no nos responde. Yo empecé a gritar en mi casa porque yo decía, no, esto no puede estar pasando. Prendo yo el televisor y preciso estaban dando la noticia que el director y el dueño de los Tupamaros había fallecido hacía pocas horas. Entonces, la noticia muy fuerte, muy fuerte. Venía en el taxi, las emisoras estaban pasando, fallece el director de la orquesta de los Tupamaros, y yo decía, no, o sea, no, es mentira. Y lloraba, y yo le decía a mi mamá, mami, dígame que esto es mentira, o sea, que yo estoy dormida, que esto no es verdad. Cuando fallece Fernando, a mí me piden que haga una autopsia, la familia de él me sugiere que hagamos la autopsia. Cuando sale el resultado de la autopsia, la médica me indica algo que a mí me dejó como wow, porque me dice, Fernando tiene varias cicatrices en el corazón, lo que quiere decir que no era la primera vez que le diera un infarto. El dolor de su partida es indescriptible. Yo iba a almorzar con una prima y un primo mío me llamó donde ella, entonces ella me dijo, Mariu, te necesitan para una mala noticia. Y yo, ¿cuál mala noticia? ¿Aló? Y me dicen que Fernando está muerto. No, yo casi me muero. Me aparecieron como 50, 60 mensajes de gente de todos los medios, de televisión, de prensa, de radio. Yo dije, algo pasó. Devolví la primera llamada y por supuesto me encontré con la noticia. Quedé frío en ese momento, no podía creerlo. El que vivía tan rodeado de gente y pues se murió solo. Parece. Así es la vida. Yo me encontraba en la ciudad de Bucaramanga. Recuerdo cuando me llamaron y me dijeron, Iván, falleció Fernando Jaramillo. Y yo, wow, me dio mucha tristeza. Pero así es la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y uno no es dueño de su vida. Me dolió muchísimo y todavía me acuerdo y me duele muchísimo el no poder haber hablado con él, haber arreglado muchas cosas, porque las cosas se quedaron ahí como en el aire, se quedaron a medias. Y es cuando uno se da cuenta que no tenemos el tiempo aquí, toda la eternidad no la tenemos en la tierra y que lo que tengamos que hacer, debemos hacerlo ya. La despedida fue emotiva. El cuerpo de Fernando fue cremado y su memoria inmortalizada. Fernando fue muy querido, valorado y respetado por el gremio y por sus seguidores. Era un trabajador incansable que dejó una linda huella entre quienes lo conocieron. Fernando era muy querido por los medios. Primero todos los medios de comunicación pues estuvieron en la despedida de Fernando. También muchas personas del entretenimiento estuvieron ahí. Fernando Jaramillo, excelente pianista, arreglista, compositor, músico, director de orquesta y sobre todo un gran amigo, un hombre responsable, trabajador y dedicado 100% a su orquesta, que era su vida. Era una persona supremamente culta, una persona muy humana, muy diplomático para tratar los problemas, para dirigirse a sus artistas, para corregir los errores. Como artista lo tenía todo, fue una persona que tengo entendido que desde muy chiquitico demostró el interés por este género tropical y siempre soñó con tener una orquesta. Hablar de Fernando es hablar de una persona llena de virtudes,
porque era un hombre que esa sonrisa que reflejaba en el escenario, eso en esencia era él. Era un hombre muy alegre, era un hombre muy tranquilo. Nosotros nos dimos a conocer o fuimos conocidos gracias a él, porque él nos metía, como se habla en el argot musical o esto, hasta en la sopa nos veían porque él estaba todo el tiempo metiéndonos en un lado, en otro, que estuviéramos activos, que en las emisoras, que en la televisión, que por cualquier cosa, cualquier tema que hubiese, él siempre estaba ahí con nosotros. Hablar del legado de Fernando Jaramillo es una historia, es un tesoro grande, así como otros grandes se nos han ido. Es dejar el tesoro, el alimento para que la música tropical en Colombia siga vigente. Las canciones y los éxitos que hizo, que están supremamente marcados, identificados. Y otro legado es que cuando hay un objetivo como tal de hacer algo, hay que seguirlo y hay que seguir trabajando por él. Por eso existen las estrellas. Eso es parte del legado de Fernando Jaramillo. Ante la sociedad y ante su profesión, siempre se portó como un hombre íntegro y de altura. Entonces, digamos, como decimos nosotros, da guayao cuando se pierde a alguien, además que todavía estaba muy joven, ¿no? Fernando se fue y la música tropical quedó huérfana. Uno de sus principales exponentes partió y nadie ha podido ocupar su lugar. No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón. Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón. Se va gente como Fernando Jaramillo. ¿Quién queda detrás de todo eso? Y es difícil. Cuando el creativo muere, cuando el corazón de un grupo muere, es difícil que alguien lo reemplace porque no siente, nunca va a sentir lo mismo. Hoy ya no son esos buenos días, pero sin embargo, como bien decimos, ha dejado un legado importante en la música de nuestro país y han dejado canciones que para todo el mundo son imborrables. Te necesito. La orquesta sigue funcionando y luchando por exaltar la música tropical. Todo el mundo necesita un beso. Todo el mundo necesita eso. La orquesta de los Tupamaros continúa y continuará solo hasta cuando Dios lo permita, porque contamos con un equipo de trabajo que a raíz de todo esto que nos ha pasado, yo creo que nos ha vuelto inclusive mucho más humanos, mucho más racionales y mucho más aferrados a que definitivamente los Tupamaros se convirtió en nuestra segunda familia. Todo el mundo necesita eso. Todo el mundo necesita. Sin perder el sonido de los Tupamaros, y este año, en medio de toda esta cuarentena, de todo este proceso que estamos viviendo, estamos pensando qué vamos a sacar con los Tupamaros, con el estilo Tupamaros, con sonidos nuevos. Seguimos vigentes, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos pues con la palabra de moda que es reinventarnos, tratando de sacar un tema alusivo a toda esta crisis que está viviendo nuestro país y el mundo entero, conservando la línea de lo que es y ha sido siempre Tupamaros, una música muy alegre, caribeña, y para que la gente siga gozando y siga bailando. Esto lo hemos hecho a base de disciplina, de insistir, de estar pendiente de conseguir las mejores canciones, de tener muy buenos artistas y ser muy cumplidos y muy respetuosos con nuestros clientes. De modo que todo esto ha influido para que pues, Tupamaros siga muy en alto en la mente de todos los colombianos. Fernando dejó varias canciones escritas y otras grabadas. Pronto van a salir al mercado. Él merece que su música permanezca viva. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.